concreta. La suma concreta era de mayo a octubre, 5 meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 2, 2, 2, 2, acumulativo, remunerativo, bonificable, y después si la inflación disparaba por arriba se pagaba automáticamente. Si no cambia con el IPC, pero bueno, a los compañeros les parecía más seguro IPC. Esos 3 puntos eran puntos que algunos departamentos traían concretamente, porque si eso aparecía, mandataban a sus departamentales para votarlo. Así que bueno, fueron los puntos que destrabaron realmente la paritaria. Esa cuarta y media, casi quinta, como decís. Bueno, ¿por qué fue tan complicado llegar a esa solución? ¿Dónde estuvo trabado? Conocemos que hay una interna muy fuerte dentro de la UPC y aparentemente un número importante de docentes muy enojados y confrontando, muy dispuestos a confrontar con la administración Yarlora, ¿no? Sí, nosotros también. O sea, digo, la conducción de la digamos, a ver, nosotros venimos, imagínense, del comienzo de la administración de Yarlora con conciliación obligatoria también. Claro. Digo, y el fin de Schiaretti con conciliación obligatoria. Naturalmente, desgraciadamente, porque una forma natural que hay que rever también, no por la tensión en sí, sino que estamos acostumbrados a que la forma de conflicto, y cuando sobre todo digo, y en un contexto de retracción de derechos, la forma de conflicto final es ahí nomás automáticamente el máximo, que es la medida de fuerza con el paro. Hay que dosificarlo, hay que trabajar con los compañeros y las compañeras para entender que esa herramienta hay que cuidarla mucho, estamos en un contexto complejo y no podemos llegar siempre a una medida de 72 horas en 15 días, 20 días. Sí es cierto que lo que juega son primero la realidad, o sea, nosotros, digo, delegaciones de la UPC, un sindicato muy democrático, que no ha estado en manos de la conducción central, de la celeste, digamos, llamémosle, tenemos Totoral, tenemos Marco Juárez, General Roca, siempre hemos tenido, por cierto, tiene esa característica la UPC. Pasa que sí, hoy tenemos la conducción de capital, una situación totalmente extrema, y que lo que hace es, en situaciones complejas, como es la paritaria, que para nosotros siempre es compleja, por eso hice el hincapié recién, cómo terminamos, cómo arrancamos, una cosa más o menos, digo, histórica, de meter la cuestión gremial interna, largando la elección de autoridades que tendremos el año que viene. Hubo como unos scratches o algo parecido, sobre todo la semana pasada, en el cual estuvo como objetivo era el secretario general. Todo. Sí, no te vi a vos por eso. Sí, pero ese día fue la salida del Ministerio de Trabajo. Yo hoy en varios medios salí directamente, y bueno, salí comunicado de la UPC, a repudiar los hechos de violencia sistemáticos organizados del grupo que conduce la capital, ¿sí? De la lista de doble unidades, llámese Franco Bokowski y Graciela Abuela a la cabeza, porque no podemos tolerar hoy sistemáticas formas del ejercicio de la violencia. O sea, no fue la primera, nuestro secretario general salió como salió, compañeros y compañeras lo cual han violentado, tenemos denuncias penales por eso, no podemos darnos el lujo nosotros en la educación de eso. Eso lo han hecho de una manera, como ese programa es sistemático, lo cual eso es grave. Y además, ahora se le ha sumado que han motorizado desde el mismo sector, no porque uno lo dice, sino porque lo ponen en sus redes, o lo expresan, el scratch a compañeros y compañeros, delegados departamentales que trajeron un mandato, delegados escolares que apoyan, todo lo cual eso hace, la verdad, para llamar la atención, hay que poner el foco realmente en eso, en vez de estar poniendo el foco de que arreglamos una paritaria por encima de cualquiera del país. Bueno, eso repasemos un poquito cómo están en el mapa nacional. No hay ninguna paritaria, creo que me animo a decir de ningún gremio, no de ningún gremio. No se homologan paritarias por encima del 2%. La nación no homologa, nadie que llegue cerca del 2% de mensual lo homologan. Nosotros el otro día cuando estuvimos en la Secretaría de Trabajo en Córdoba, nos decía el Secretario de Trabajo que hacía desde el año pasado y bastante lejos que no homologaba una paritaria, todo eran conflictos por despido. La paritaria nuestra contiene para cualquier trabajador, en el promedio general, un 10% por arriba del IPC, sea cual sea. Es decir, si el IPC proyectado, como está, es el 30,04, el 30%, la paritaria para la mayoría de los trabajadores está en el 40%, con el arranque garantizado. ¿Sí? El 10 o el 12 o el 13 o hasta el mucho más, casi el 17 en el caso de los cargos testigos, es de arranque. O sea, el 17 por arriba de la inflación va a tener un cargo testigo a fin de año. O sea, el cargo testigo nuestro es el cargo maestrado, el cargo que va a llegar entonces a cobrar ¿cuánto? Y 1.000.000
Sí, hay que ver. Lo que pasa es que cómo llegás depende de la inflación. Si es el estipulado va a ser 1.600.000, 1.700.000. Darío, no tiene que ver con lo salarial, pero sí con lo que viven en el día a día los docentes. Vos seguís dando clase. Sí. Y en esta última semana, después de lo que pasó en San Cristóbal, Santa Fe, sí, ha habido una andanada de amenazas pintadas en los baños, con tiroteo tal día. ¿Cómo se vive en el seno de las escuelas eso? Como docente, primero te lo pregunto, y después como representante también. Complejísimo. Y te hago un agregado desgraciado. Con las pintadas se arrancó, bien haces hincapié en el hecho de más desgraciado, valga la redundancia, que tuvimos. Exacto. Pero a partir de ahí se dieron una serie de pintadas, en Córdoba llegaron a varias escuelas, y la semana posterior por esta y por el fin de la otra, ya se abrió a WhatsApp y a redes, sí, la amenaza directa de los directores. Ah, directores. Sí. Acá de hecho tenemos casos concretos, desgraciadamente en Villa Parque Siqueman, con una compañera que incluso terminaron apedreándole la casa el viernes de la noche. Eso no lo sabía. Sí. Que era amenaza directa a los directivos, ¿sí? Directamente, de llevar armas blancas o armas para matarlos. O sea, eso es una locura. O sea, que agrego al hecho que era ya preocupante, que no era algo en broma. Exacto. Lo de las pintadas, lo que sucedió, que si no se pudieron dar durante el día de las pintadas, se iba a dar el lunes, entre lunes y martes, esta situación de no solo amenaza, sino ya de muerte a los directivos y a los docentes. Así que imagínate cómo está la escuela está quebrada, era el último lugar donde la violencia calculábamos que no penetraba tanto. Exacto. La sociedad está muy violenta, la sociedad hacía hincapié en lo de los compañeros, no sé cómo llamarlos, compañeros no, de capital, en donde el ejercicio de la violencia lo hacen docentes. Imagínate, si creíamos que no entraba a la escuela, no es solo dentro de la escuela, sino está arraigada en la escuela, pero digo, las situaciones estas que son extremas, pensábamos nosotros que, bueno, que la escuela más o menos estaban contenidas. No, están adentro, la violencia está adentro, está afuera y obviamente penetró. Y bueno, los compañeros la preocupación salarial en este momento en muchos casos se pasa a la mínima. Y la verdad que se complejiza mucho dar clases, las herramientas son pocas. El ministerio evidentemente proyectó un programa de educación nuevo, transformar, es lógico, más allá de que las gestiones pudieran continuar más o menos. Sí, era parte de un eje central de la propuesta política. Y es lógico, vos tenés un proyecto político que estuvo con un ministro y un ministerio de 6 años, es lógico que evoluciones, que marques pautas nuevas de acuerdo a los contextos. Lo que pasa es que aceleraron creyendo que esto era Finlandia y esto era Córdoba, con todas esas problemáticas. Y se pone mucho más grave en un contexto socioeconómico mucho más complejo. El juecismo anuncia que mañana presenta una denuncia penal contra el ministro por no haber supuestamente concretado las obras de arreglos de las escuelas. ¿Cómo está el panorama arquitectónico, digamos? Ya a mí me toca directamente. Mi cargo es el que específicamente trabaja con la cuestión de infraestructura. Dentro de mi cargo es provincial, pero voy con los departamentos. El trabajo con los departamentos es diferente en Capital. Se trabaja por FODEMEP en las obras generales. Con los municipios, en las obras grandes hay 2 variables, era lo nacional y lo provincial. En Capital específicamente es el Ministerio a través de Infraestructura Escolar. Nosotros el año pasado y el anteaño hicimos un relevamiento en donde este año hicimos una exposición al Ministerio de 190 escuelas que debían obviamente abordarse con prioridades. El plan de obra nosotros lo seguimos con compañeros y compañeras que lo siguen y se fue cumpliendo. La verdad que sí hay que reconocer que hubo una evolución favorable con respecto a cómo se venía. Dicho esto, tenemos problemas en las escuelas, como se entiende siempre. Las escuelas no pueden depender de que tengamos un sistema burocrático que para cosas complejas y simples, como por ejemplo el otro día en una escuela de Córdoba, como una tapa de una cisterna, compleja, digo, porque puede correr el riesgo un compañero, un alumno, un joven, un docente, cualquiera, pero simple porque es una tapa, no es un techo. Demoremos 2 o 3 semanas y tengamos que intervenir nosotros, incluso en una asamblea en esa escuela, para que se haga. Es una locura porque el sistema burocrático no puede llevarnos a eso. Obvio.
Después hay obras que se han atrasado, a veces con realidad, pues hablo del conocimiento, en donde se abordaba en filtraciones, humedades, y se descubría que abajo había otro problema de irrigación de caños que ya no servían, por lo cual esa obra pasaba de algo que era más simple a algo mucho más complejo. Y después en atraso en algunas obras. Pero en general, y esto lo decimos, te digo con seguimiento, nosotros seguimos la escuela, no tenemos los problemas de infraestructura con los que arrancamos. El plan de verano, los 2 planes de verano funcionan bastante bien, algo que reclamamos siempre a la gestión anterior, que se abordara fuertemente en el verano. Dicho esto, también habría que ver, digo, porque las responsabilidades que caen en el gobierno provincial son esas, no lo vamos a negar. Ahora, de sectores que responden de alguna manera vinculados al gobierno nacional, que eliminó la ley para el financiamiento educativo. No manda a mí, cualquier docente, no nos manda los fondos del FONIC. Claro. Eso era parte de mi salario, no me lo pagaba la provincia ni nada. La parte que, claro. Y hoy serían casi 3 millones de pesos. No es una locura. Digo, no por mes, obviamente. Sí, ¿no? Y frenó todas las obras públicas. No hay ninguna obra todos pública. Los rubros. Vamos a educación. Y bueno, el panorama universitario que nos votaron las leyes en contra de cualquier financiamiento sostenido, ni te cuento todo lo que hace al Info, toda la parte de escuelas técnicas, era por presupuesto nacional. Si van a buscar la disputa política ahí, y que no la busquen con nosotros como aliados, porque no nos van a encontrar. No porque uno sea más o menos peronista, más o menos yayarista, más o menos qué. Porque no es el contexto para que nosotros nos hagan decir lo que tenemos que decir. Nosotros la provincia, de hecho, venimos en un contexto salarial de cuántos días de paro. Sabemos lo que tenemos que decirle, le hemos reclamado al ministerio, mañana le vamos a reclamar acciones concretas con respecto a las situaciones de violencia, y si no están concretadas, seguramente vamos a tener una medida de fuerza, que es válida, porque vamos a proteger ante todos los compañeros. Entonces nosotros sabemos a dónde es lo que tenemos que hacer. Pero no nos van a tirar cualquier zanahoria para que agarremos, para que nos pleguemos a eso. Esa era una cuestión que tendrán que rendir fondos si la provincia tiene que hacerlo. Claro. Con cualquiera de nosotros. Pero me parece que lejos está el panorama para que esa disputa política, que seguramente es la que arrancó ahora para el 27, nos venga a meter a nosotros, que sabemos qué decir. Vamos a ver qué decir, por ejemplo, que primero vayamos todos por lo que ya la nación quitó, eliminó lisa y llanamente, y por el... pero muy claro, porque no es algo que se intuye, no es algo que tiene un tinte político, que no le interesa para nada la educación. Y bueno, me parece que después el juecismo hará lo que tengan que hacer y reclamará lo que la nación envió, deberá hacerse, y no nos olvidemos los fondos de la caja. Porque nuestros jubilados y nuestras jubiladas podrían estar mucho mejor en la pelea que tenemos con la provincia, en las modificaciones que hizo la provincia con toda la responsabilidad que tiene, pero en el no envío sistemático de los fondos que le corresponden por ley de la caja. Así que me parece que todos deberíamos poner sobre la mesa la educación en el centro, dejar de hacer política, cada uno de nosotros apuntando a la política partidaria, y centrarnos en ese tema de educación cuando está tan complejo. Fue parte central también de la discusión, o lo es, del reclamo de muchos docentes, esto de que cada vez le suman más tareas administrativas, de carga de datos, de actividades extracurriculares. ¿Formó parte esto de la discusión? ¿Hubo algunas señales? ¿Pareció al menos en el medio a ver, del nosotros, la lógica es, terminamos la cuestión salarial, desde que asumimos, tomamos una diferenciación con la gestión anterior, que era la nuestra, digamos, la que venimos, no tenemos una incontinuidad, tenemos una continuidad, pero sí creíamos que era, lo salarial y lo laboral se encajaban, pero no juntos. Porque antes sí teníamos una paritaria que nos mezclaba y por ahí no se dilucidaban algunas cuestiones. Nosotros, terminada la negociación salarial, empieza la laboral. En algunas cuestiones fuimos avanzando en lo laboral. De hecho, el ministerio sacó el lunes a primera hora una resolución para tratar de bajar, por lo menos los dichos, lo que vos decís, sobrecarga laboral, un sistema que evidentemente te recarga porque hay cosas que no hay que hacer. Todavía no tenemos la despapelización cuando haya el estado definitiva, etcétera, etcétera, y es real. Y eso hace que no te puedas abocar a dar clases, a hacer apoyo a las trayectorias, a hacer lo que tanto necesitan los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes, que es el conocimiento, adquirirlo en un contexto complejo. Eso es real. Nosotros seguramente pasa, y ya mañana el ministerio estará convocando a la mesa laboral. Vamos a retomar algunos temas, vamos a exigir otros a fondo. Y lo que no vamos a permitir este año es que se arranquen algunas cuestiones, que arrancaron bien. Por ejemplo, los canales de comunicación no tienen un orden. Y llegaba la comunicación y la información por las variables que sea. El docente está abajo recibiendo 3 variables. Y todas son órdenes jerárquicas.
O sea, por lo cual, como trabajador, tenés que cumplir. Contradictorias, a destiempo, 24/7. Evidentemente eso es un problema. Lo vamos a abordar de nuevo, vamos a puntualizar otros temas y vamos a sumar la cuestión de la violencia trasladada también al uso del celular. Tenemos que ahí vamos a apuntar a eso para hacer un trabajo que sea más eficiente y que no podemos nosotros dejar que cuando se arranque empiece a ser efectivo, como fue el año pasado, porque pasó esto, tuvimos efectivización en algunas cuestiones y después terminamos retrocediendo en chancletas mínimamente. Así aparte de los 24/7, hoy hay muchos trabajos, no sé si les pasa a los docentes, que te llega un mensaje a las 20, 21 bueno, antes mi mamá era maestra. Exactamente. A las 12 salía del cole o a la 1 y chao. Siempre corregíamos afuera. Claro, siempre bueno, planificás pero afuera. nadie te hablaba. Pero ahora, por eso digo, esta cuestión de una jerarquía totalmente desvirtuada, donde sí tenemos una resolución del ministro que centra el canal informativo, y después no sé por qué te llega. Y bueno, vos estás en el último escalafón y te llega de la jerarquía, o sea cual sea, uno en el laburo tiene que cumplirla. Sin embargo, te habíamos dicho, che, este es el único canal, estos son los únicos horarios, no puede haber. En cuanto a la saturación de información y de requerimiento, eso es lógico, volvemos para atrás. Y después también en lo que se mete en la escuela, o sea, cuántos planes, cuántas cosas tenés que cumplir, todo para la escuela. Hay que enseñar a manejar, vamos a hacerlo en la escuela además. Está perfecto. Vamos a la cuestión de reforzar la ética, los vínculos sociales, lo que se hacía en alguna vez en educación ética, después en FBT y hoy en otras materias o en otros abordajes. Sí, en la escuela, bárbaro. Pero también tengo que dar clases, y también tengo que corregir, y también tengo que hacer esto, también tengo que hacer la feria de ciencias y mañana. Sí, por momentos pareciera capacitarme en oficio, hemos logrado la capacitación en servicio, o sea, con lo cual el día de la capacitación de alimentación, eso, pero como algunas cosas no están claras, terminación de la capacitación y el mismo día de la feria de ciencias. O no, o hay que hacerla, sí, ya está, ya ahí fuimos, ya se desvirtuó todo esa lógica concentración de tareas que haría que sea más efectivo y con menos laburo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, de disposición cuando quieran. Buenas noches. Nosotros vamos a una pequeña pausa, volvemos muy pronto.